Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos con un tema muy interesante. Hoy vamos a hacer un resumen. Hoy vamos a hacer un poco como el pintor. El pintor que primero hace un esbozo del cuadro, ¿no? Marca unas líneas y luego vamos a ir rellenando entre hoy y la próxima reunión, que va a ser la semana que viene. Vamos a hacer parte 1 y parte 2 porque queremos que el cuadro quede bien. Bueno, y el tema es un tema bastante interesante. Realmente vamos a tratar de definir, recordar, profundizar en varios conceptos, porque nosotros le damos estos nombres que lleva la conferencia hoy por nombre, que es retorno, recurrencia y reencarnación, esos tres conceptos. Pero bueno, vamos a ver que esos tres conceptos nos van a llevar a recordar otros tantos conceptos muy relacionados que hemos estado hablando. También quería que sirviera a modo de resumen, de recordatorio. Lo importante es entender y profundizar los conceptos. Si le llamamos retorno o le llamamos reencarnación sin control o si le llamamos... Eso no es importante. Le hemos puesto estas palabras y queremos mantener estas palabras para definir estos conceptos, pues para no liarlos. Porque si es que si nos liamos a cambiar el nombre de los conceptos, a estarlo todo el rato modificando, pues es complicado. Es complicado. Nos puede dar lugar a equivocación. Nos puede dar lugar a equivocación y nos puede dar lugar a que, pues, confusión, imprecisión, que no quede la cosa clara. Eso no es bueno. En mi experiencia eso no es bueno. Los conceptos tienen que quedar claros. Tenemos que tener claridad conceptual, claridad mental, para poder olvidarnos de la mente. Si la mente no está tranquila, ay, esto que quería, pero podía ser así, pero también podía ser al revés. No. Vamos a poner conceptos claros, escuetos. Podemos profundizar en ese concepto, pero con claridad, con luz, ¿no? Vamos a dar luz sobre esos aspectos. Muy bien. Pues vamos a empezar con una definición. Vamos a empezar definiendo. También estos conceptos, pues no está de más añadir que son, según nuestra investigación, dentro de esta cultura, de esta filosofía, de esta espiritualidad gnóstica, siempre dentro de ese marco, podemos decir que estamos hablando o definiendo, describiendo un lenguaje gnóstico para poder entendernos, Si precisamos bien, si conseguimos tener una idea clara de lo que es cada concepto, pues es como cuando aprendemos a hablar bien un lenguaje. Si yo sé hablar bien un solo lenguaje, uno solo, el mío materno, por ejemplo, ¿no? El español, vamos a decir, o el castellano, llamémosle como queramos. Yo podré luego aprender otros lenguajes y podré traducir a otros lenguajes. Sin embargo, si yo no sé hablar y escribir, si no sé la gramática, si yo no sé la composición de las formas literarias del castellano, si yo no sé las frases hechas del castellano, los significados, pues cómo voy a saber las frases hechas, los significados, la gramática, el vocabulario de otra lengua. Sin embargo, si yo domino una lengua en un nivel pues que sea suficiente para comprender esa lengua, esos mecanismos, yo puedo hacer una traducción. Yo puedo traducir esa lengua a otro lenguaje, incluso puedo traducir de un lenguaje, vamos a decir, un lenguaje oral y escrito,
lenguaje fonético, como es el castellano, que escribimos fonemas, pues podré traducirlo a un lenguaje matemático. Eso es importante. Eso es muy importante. El saber traducir de un lenguaje a otro tipo de lenguaje. Porque si vamos, por ejemplo, a las lenguas orientales, la cosa se complica. Pasamos de un lenguaje, como sería el castellano fonético, a un lenguaje ideogramático. Escriben ideogramas. Y entonces el concepto cambia. Pero eso hace que la mente, las neuronillas, las neuronas, se abran. Es importante eso. Muy bien. Pues ya he explicado todo esto. Vamos allá. Vamos a entrar en harina. Retorno, recurrencia y reencarnación. Vamos a empezar definiendo un poco. Retorno. ¿Qué sería retorno? Cuando hablamos de retorno, podemos definirlo como las esencias que no formaron alma, ese material psíquico que llamamos esencias, que no formaron alma, todavía pueden formarla en un futuro, pero en este momento no la han formado. Y como todavía no la han formado, retornan mecánicamente, sin control. Eso sería una definición de retorno. Una especie de reencarnación sin control, ninguno. Es un retorno, es mecánico. No hay libertad, no hay decisión. Es mecánico. Hay autores, escucharéis autores esoteristas, pues que dicen que no, que cada uno elige cuando nace. Bueno, realmente si eso fuera así no habría dolor en el mundo. No habría pobreza, todos seríamos ricos, pasara lo que pasara, podríamos cometer incluso los peores errores, las peores fechorías, los peores delitos y no pasaría nada, volveríamos y diríamos, no, yo todavía no voy a volver, yo voy a volver cuando encuentre una familia que esté adinerada, que todo vaya bien y si no, no vuelvo. Pero eso no sucede. Vemos que hay gente que nace en condiciones muy desgraciadas. Y dice uno, pero ¿cómo puede ser que esta persona haya nacido pobrecito? Es inocente. Sí, es inocente en esta existencia. Pero claro, desde nuestro punto de vista, cada existencia forma parte de lo mismo. Es un ciclo que repetimos. Es un ciclo que repetimos. Cada vida, cada existencia es un ciclo que repetimos. Y aquí viene el segundo concepto. Recurrencia. Recurrencias son situaciones, ¿vale? Una recurrencia son situaciones, cosas que nos pasan, sucesos. Las recurrencias son situaciones que se repiten vida tras vida. En ese ciclo, que lo podemos imaginar con un círculo, en cada punto del ciclo suceden similares recurrencias. Si nosotros seguimos viviendo de forma mecánica, el ciclo va a ser el mismo. Vida tras vida va a ser el mismo. No va a cambiar nada. Las recurrencias van a estar en el mismo punto. Si cuando teníamos 7 años nos enfadamos con alguien y le pegamos y le hicimos mucho daño, lo vamos a volver otra vez a hacer a los 7 años. Si luego a los 20 nos enamoramos de alguien que creímos con una pasión increíble, a los mismos 20 años va a volver a repetirse la misma escena. Si nosotros no aplicamos conciencia a todo esto, pues lo que va a pasar es que vamos a repetir de forma mecánica la escena. La situación va a ser la misma, no va a cambiar nada. Vamos a repetir la escena una y otra vez. Y eso se llama, pues, caer en una recurrencia. Nosotros le llamamos así.
caer en repetir lo mismo, una y otra vez, sin control, en el mismo momento. Si nosotros despertamos un poco de conciencia, le aplicamos conciencia a la vida, tratamos de ver las cosas más allá de los 5 sentidos, nos damos cuenta que la intuición nos dice algo, pues podemos ver esa recurrencia y evitarla. Imaginaros que siempre pues, nos resulta que nos enamoramos de una persona que luego nos trata muy mal, nos da mala vida y bueno, y lo lamentamos profundamente. Luego somos desdichados, estamos en una situación que no queremos, nada más que tenemos problemas y discusiones con esa persona y al principio parecía que es que era la mujer de nuestra vida. Y efectivamente nosotros sentíamos que a esa persona ya la conocíamos. Y es así, ya la conocíamos de otra vida. Pero conocer a alguien de otra vida no tiene por qué ser algo positivo. Tal vez en otra vida pues nos fue mal con esa persona, por decirlo de forma simple. Y sí, nosotros sentimos que conocemos a esa persona, que es como si la conociéramos de otra vida. No, es que la conocíamos de otra vida. Pero es algo recurrente, es algo mecánico. Nos duerme la conciencia, no nos beneficia. Y nos ata. Y el resultado es dolor y sufrimiento, desdicha. Ese es el resultado. Porque si digo que nos va mal, lo de que nos va mal, pues es como ambiguo. Otra forma de entender ese resultado es entender que nos encarcela, nos atrapa. Estamos presos de esa circunstancia. Y para salir de esa circunstancia, de esa situación, necesitamos hacer un esfuerzo extra. Necesitamos hacer algo extra para liberarnos de esa situación. Eso sería una recurrencia. Hay situaciones que también son recurrentes, que no son ni buenas ni malas, pero nosotros queremos llamarle recurrencia a esas situaciones importantes en la vida que se repiten y que si nosotros no hacemos algo, no cambiamos algo en nosotros, vamos a seguirlas de forma mecánica y de forma hipnótica y una vida va a ser igual que la siguiente y no vamos a poder avanzar prácticamente nada. Claro, eso de cambiar en esencia cambiamos poco. ¿Qué hay que cambiar? Porque de nuestra parte divina, ¿qué vamos a cambiar si es divina? Tendremos que cambiar de la parte egótica. Tendremos que cambiar los defectos, las limitaciones tendremos que cambiar. Pero la parte divina, ¿no? La parte divina lo que tenemos es que despejarla, dejarla limpia, quitarle ego, quitarle cosas a esa parte divina para que se pueda expresar ampliamente. Y ahora llegamos al tercer concepto. El tercer concepto es el de reencarnación. Nosotros aquí hacemos esta explicación en estos tres conceptos y el último explicamos el de reencarnación. Ahora veréis por qué. Porque todo el mundo dice pues que la reencarnación pues es que bueno, que mueres y vuelves otra vez a otro cuerpo. Humano o no. Pero bueno, pues se dice, ¿no? Entonces, bueno, también os tengo que explicar que la religión cristiana, católica y todas las demás, porque bueno, hay otras, están los coptos, están los ortodoxos de Constantinopla, están los armenios, son iglesias tan antiguas como la católica, o más, yo diría más. Pero todas realmente vienen del cristianismo gnóstico. El cristianismo en origen era gnóstico. Y al principio podéis buscar
el que... Se supone que el primer papa fue Constantino I, que era emperador de Roma, pero también se habla de un primer papa que no era político, que era el Padre Orígenes. El Padre Orígenes pues, fue un místico por allá en el 400, que luego se lo quitaron de en medio. ¿Cómo no? Cuando no les interesó lo que decía, pues le criticaron por sus errores del pasado y se lo quitaron de en medio. Pero si buscáis el Padre Orígenes, ya hablaba de renacimiento en sus textos, literalmente. No decía la palabra reencarnación, pero sí hablaba de la palabra renacimiento y la explicaba, y el concepto era el mismo, que el alma retorna otra vez al cuerpo para conseguir realizarse y aprender y expandirse la conciencia. Lo podéis buscar, Padre Orígenes. Hablaba ya de este concepto en los primeros cristianos. Con esto que os quiero decir, luego también lo podéis ver en el Evangelio. En el Evangelio, cuando se juntan los discípulos y le dicen a Jesús: unos dicen que eres Elías que has vuelto, otros dicen que si eres Juan. Y entonces él le dice: ¿y vosotros quién creéis que soy? Y ellos le dicen: nosotros creemos que tú eres el Cristo. Y él les dice: vosotros lo habéis dicho, yo no lo he dicho. A vosotros os ha sido revelado internamente. Sí, ese es más o menos el pasaje. Y claro, en este pasaje pues está implícito que están hablando de que si el alma de Elías ha vuelto, o la de Juan ha vuelto en Jesús. Están hablando del mismo concepto de renacimiento. Realmente, casi todas las culturas, en su inicio o en algún momento, casi todas las religiones tienen este concepto. Luego se puede modificar, se puede adulterar, igual que se adulteran las religiones, las culturas, igual que se degenera la humanidad, ¿no? Hay una ley de la entropía, hay una ley del caos, que es contra la que tenemos que debatirnos para que, bueno, pues la naturaleza no nos absorba, no nos pudra, no nos corrompa antes de tiempo. Entonces, es una disciplina, ¿no? Que es un entrenamiento que la naturaleza tiene con nosotros mientras estamos en un cuerpo físico, para que no nos dormamos mucho en los laureles, para que llevemos las cosas al día. Muy bien. Pues este concepto de renacimiento, nosotros el concepto que estamos utilizando y con el que trabajamos de renacimiento, el renacimiento no es algo que consiga todo el mundo. Hemos visto que el retorno sí lo consigue todo el mundo. La recurrencia también nos sucede a todos. Todos retornamos y todos pasamos por recurrencias, por situaciones similares, vida tras vida. En realidad, es como si hubiera solo una misma vida que se repite. ¿Os acordáis de esa película, del Día de la Marmota? El Día de la Marmota, se levanta el hombre en el mismo día. Hoy es el Día de la Marmota, no sé qué, le suena la radio. Apaga la radio, vive todo, se va a la cama y al día siguiente, hoy es el Día de la Marmota. Entonces el hombre se empieza a dar cuenta que repite el mismo día de la marmota una y otra vez y se empieza a mosquear. Y entonces se tira por una ventana y se despierta en la cama: hoy es el Día de la Marmota. Y entonces esa película está muy bien. Esa película es una enseñanza muy buena, muy buena. Es un poco lo que nos sucede con esto de retornar sin control. Es repetir el Día de la Marmota. Sin embargo, al final de la película, pues el hombre consigue salir del Día de la Marmota y ahí podemos decir que lo que hace es reencarnar. Ahí consigue tener una reencarnación, porque ahí consigue pasar de día y consigue retornar cuando él quiere. La reencarnación
Esto ya no está implícito en esa película, ¿vale? Olvidemos la película. El concepto de reencarnación es el que nosotros queremos transmitir aquí es que no cualquiera lo consigue. Desgraciadamente, pocos eligen el momento, el día, la hora, la familia, donde retornar. El otro día, con los misterios de la vida y la muerte, si os acordáis, pues hablamos del tema de, bueno, pues uno se muere, empiezan a aparecer diferentes pruebas en los diferentes planos, astral, mental, causal. Y bueno, pues aparecen un túnel o una cueva. Si te metes, apareces en un útero. Hay una tormenta, hay un huracán del cual te quieres proteger. Y luego al final, pues decíamos que la última prueba por las que pasa el alma o la esencia del difunto, pues es ver un montón de parejas copulando. Y si te sientes atraído por algo de eso, pues también apareces de repente en la barriga de tu mamá nueva, de tu futura, de tu próxima madre. Apareces en ese útero. Esa es la forma en que se vuelven a retornar de forma mecánica las almas que no han conseguido, o sea, las esencias que no han conseguido crear alma, que no han conseguido liberar la esencia para crear alma. Podríamos decir también liberar a Atman. Cuando hablamos de liberar a Atman, nosotros entendemos pues que hay que liberar el alma está atrapada. No podemos decir que tengamos alma, porque si la tenemos atrapada, la esencia está atrapada. Si estuviera libre, pues tendríamos alma. Ese es otro concepto interesante. Entonces, cuando uno resulta que consigue crear alma, entonces sí podemos elegir el momento y el lugar en el que retornamos, en el que reencarnamos. Ahí sí reencarnamos, porque yo elijo cuándo encarno. Si no, es un retorno mecánico. Es como estar en una rueda. Es como estar montado en un tren que te lleva y da vueltas, como en una noria. Montado en la noria, hasta que pare en la noria. Y te bajas. Uy, qué mareo. Uy, me voy a volver a subir. Y te vuelves a subir. Pero bueno, pues lo que queremos decir que sea revelador es que no penséis que se elige si no se tiene alma. No penséis que si no tenemos un nivel de madurez interior, espiritual, vamos a poder elegir. Y el reflejo, pues como es arriba es abajo, pues ya lo veis. ¿Cómo vivimos? ¿Conocéis? Hay muchos momentos en la vida que os sintáis libres, que podáis hacer lo que os dé la gana, que podáis hacer lo que queráis, o vivís atrapados en situaciones. ¿Cómo veis que viven vuestros vecinos, la gente que conocéis? ¿Vive completamente de forma liberada? ¿No tiene que preocuparse por de dónde va a conseguir los alimentos, cómo va a pagar la casa? ¿O vivimos de forma atrapada, enjaulados en situaciones, en cárceles cuyos barrotes son invisibles? Esa es la reflexión. ¿Cómo vivimos? Entonces, pues si como decimos que como es arriba es abajo, tenemos pocos momentos de libertad. Si los sabemos aprovechar y usar de forma inteligente, que eso es un arte poco vista, un arte impopular, eso de usar bien los momentos. Pero si lo supiéramos usar bien, para ser más libres, cada vez seríamos más libres. Eso nos haría, pues, cada vez estar más despiertos. Pero claro, uno necesita estar un poco despierto para ver cómo lo hace, porque muchas veces queremos y no podemos, no nos sale. Necesitamos salir de este estado
de dormidez que nos solemos encontrar. Y eso es algo que se hace de momento en momento. Tenemos que buscar despertar de momento en momento. No penséis que de repente va a suceder algo. No, ya cuando me compre la casa y la pague, ahí ya. Ahí ya seré libre. No, no porque tendrás otras ataduras, porque te las habrás buscado, nos las buscamos nosotros mismos. Entonces está bien hacer proyectos porque es parte de nuestra libertad, pero claro, no podemos estar siempre hipotecados con algo. Hipotecados con nuestra salud, hipotecados con nuestra casa, hipotecados con nuestras obligaciones, al fin y al cabo, en resumen, podríamos decir hipotecados con nuestras obligaciones, con los compromisos en que nosotros mismos nos metemos, los problemas que nosotros nos buscamos. ¿Vale? Eso es muy importante. Ese es el uso de despertar la conciencia. En realidad no hablamos de cosas tan abstractas. Sí, son abstractas, pero tienen manifestaciones muy visibles. Hay que profundizar en esos ejemplos, porque ahí entendemos. Si no, si hablamos de energías y de cosas ambiguas y abstractas que no sabemos en qué se reflejan en nuestra vida, pues no le podemos ver el jugo a todo esto. No le podemos sacar una utilidad a estas charlas que hacemos. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ya hablamos de esto, de 3 cosas que van al sepulcro. Hay 3 cosas que se disuelven para siempre. Que la primera es el cuerpo físico. Se muere, se va descomponiendo en el sepulcro o se incinera y se transforma de golpe. No hay un mañana para el sepulcro. Perdón, no hay un mañana para el cuerpo físico. El sepulcro también se disolverá, pero bueno, cuando se disuelva el planeta. Eso no nos interesa ahora. El cadáver es una de esas partes. La otra parte es el cuerpo vital. El cuerpo vital es un vehículo energético que se escapa del cuerpo físico con la última exhalación. Cuando soltamos el último aliento, la última vez que respiramos, ahí, al morir, sale el cuerpo vital. Y el cuerpo vital, pues también se descompone con el cuerpo físico. Flota cerca del sepulcro, pero se disuelve con el cuerpo físico. Si incineramos un cuerpo, se disuelve antes, ese cuerpo vital. Y luego hay otro vehículo que dura un poco más, otro vehículo también energético, que es la personalidad. La personalidad del difunto es realmente lo que conocemos como el fantasma. Cuando vemos un fantasma o vemos una persona sin cuerpo, estamos viendo la personalidad del difunto. Y aquí hay cosas muy interesantes con esto de la personalidad del difunto. Porque a veces se escapa del cementerio, también suele estar cerca del cuerpo, porque el cuerpo físico, como encaja con la personalidad, eso es muy interesante, eso se puede profundizar mucho. De hecho, hay una cosa que se llama en medicina, se llama psicoforma. Nosotros tenemos la cara que tenemos, el cuerpo que tenemos, estamos gordos, delgados, altos, bajos. Todo eso depende de nuestro vehículo energético. Depende del cuerpo vital, que tiene esa relación que hemos dicho que cuando cuando morimos, si sacamos el último aliento, pues sale el cuerpo vital y queda un mapa eléctrico, energético, de cómo fue nuestra vida. Y eso encaja con el mapa que va a ser para la siguiente vida. El cuerpo vital no va a ser el mismo, pero encaja. Encaja el cuerpo vital del cuerpo físico que estuvimos anterior con el cuerpo vital que vamos a tener en el nuevo cuerpo. ¿Vale? Encaja. Encaja. A veces se parece mucho. Suele parecerse. Por eso
a veces veis fotos de antepasados que igual se parecen a vosotros o a algún familiar. De eso se ocupa el ADN también. Tiene relación con el ADN. Pero el ADN también es un vehículo físico. Es un vehículo físico que interconecta. El ADN es el que interconecta nuestro cuerpo físico con nuestros cuerpos energéticos. Es una forma de encajar. Eso es muy curioso. Eso es muy curioso porque están descubriendo cosas en ese ámbito. Muy bien. Yo, de hecho, pues bueno, todavía conservo una máquina que es la nueva fotografía Kirlian que puede medir y puede fotografiar este cuerpo vital, este cuerpo energético, este primer cuerpo energético, el cuerpo vital. Y luego tenemos la personalidad. La personalidad es otro vehículo y tarda más tiempo en disolverse, pero también se acaba disolviendo. Ese fantasma que puede vivir 500 años, al final se disuelve también. De hecho, el maestro Samael explicaba una anécdota muy interesante que venía a decir que había llegado a ver, coincidir 10 expersonalidades, 10 antiguas personalidades de la misma persona. El mismo individuo, en 10 vidas distintas, había dejado 10 personalidades con bastante fuerza, de forma que esas personalidades seguían vivas. Con el paso de los tiempos se van a acabar disolviendo. Pero él explicaba que, o sea, nosotros podemos encontrar un fantasma de nosotros mismos en otra existencia. Parece increíble, ¿verdad? Bueno, en esas cosas se mete un poco la física cuántica. Empieza a decir que nosotros tenemos infinitas posibilidades, que podemos estar en varios sitios a la vez, que todo eso puede darse porque han hecho experimentos en laboratorios que lo han corroborado. Entonces, bueno, parece que la física cuántica se empieza a asomar por esta sala o en este lugar que estamos aquí ahora mismo profundizando, ¿no? Empieza a asomarse. Está muy bien porque las cosas hay que demostrarlas. La espiritualidad necesita ciencia y la ciencia necesita espiritualidad. Eso es muy bueno. La física cuántica es un logro para la conciencia. Y bueno, pues esta personalidad es chocante, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Que se puedan juntar 10 fantasmas de la misma persona o de la misma esencia, de la misma alma. Llama la atención, ¿verdad? Pues sí, es así. Es muy curioso eso. Es muy curioso. Y aquí, bueno, pues lo que tenemos que entender es que todo esto no retorna. Ni el cuerpo físico, ni el cuerpo vital, ni la personalidad o expersonalidad. Todo eso no retorna, todo eso se disuelve. Con el tiempo, antes o después, se acaba disolviendo. Entonces, ¿qué es lo que vuelve? Lo que vuelve es la esencia. Bien sea liberada, esencia liberada como alma, o bien sea atrapada, esencia atrapada como ego, eso es lo único que vuelve. Si liberamos la esencia y creamos lo que llamamos alma, pues realmente no tenemos por qué volver mecánicamente. Podemos elegir, somos libres. Pero sin embargo, si no hemos creado alma, solamente que nos hemos encerrado en nuestros traumas y en nuestros defectos y hemos embotellado, hemos enfrascado, hemos encarcelado toda nuestra esencia en diferentes egos, diferentes compartimentos psicológicos, pues vamos a volver con esas mismas divisiones. La esencia está ahí. Eso solo se disuelve con la segunda muerte. La segunda muerte es cuando hemos visto la rueda del samsara,
La parte de abajo es la segunda muerte. En la parte de abajo, en el reino mineral sumergido, es donde se disuelven esos compartimentos del ego, se disuelve el cuerpo astral, se disuelve el cuerpo mental o lo que tengas hecho de cuerpo mental. Todo lo que tengas hecho ahí, en esa parte energética, abajo se disuelve. Porque no te salió bien. Si lo hiciste mal, si creaste cuerpos solares, pero también creaste cuerpos egóticos, creaste 2 centros de gravedad, eso también hay que disolverlo. Y entonces eso baja, involuciona, se rompen todas las divisiones, pero sin aprendizaje. Se libera. Y se libera a través del dolor y del sufrimiento. Vosotros imaginaros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que lo hemos hecho mal? Cuando no queremos darnos cuenta, claro. Que el problema es ese. Si quisiéramos, si tuviéramos la capacidad de darnos cuenta, son 2 cosas diferentes. Querer y poder. La una te lleva a la otra, pero son 2 cosas diferentes que hay que lograr. Pues solamente nos queda vivir y revivir la misma situación hasta que nos demos cuenta del error, se disuelva el error. Si lo podemos hacer con cuerpos, con cuerpo físico, con cuerpo astral, creado, solar, consciente, con cuerpo mental consciente, con cuerpo causal, con recuperar la esencia, recuperar el alma, conquistar el alma, crear alma, pues entonces no hace falta que pasemos por abajo. Pero eso realmente lo consigue poca gente. Y la naturaleza no nos lleva a ese punto. La mecánica de la naturaleza, de la rueda del samsara, no nos lleva a ese punto. Para llegar a ese punto tenemos que hacer un esfuerzo consciente nosotros. Tenemos que querer, pero querer mucho. Como decía un amigo, tienes que querer, pero tienes que querer mucho. Pero mucho, mucho. Porque si no, pues la vida te arrastra. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y si uno va queriendo, pues, y se da cuenta de sus limitaciones y su ignorancia, se va haciendo autoconsciente de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo menos bueno y de lo menos malo, pues entonces se le van dando las cosas, porque uno está por la labor de trabajar, de hacer lo que tiene que hacer, lo que ha venido a hacer a esta existencia. Pero si no queremos y nos encabezonamos y nos ponemos testarudos, obstinados en algo, pues ahí ¿qué nos queda? Ahí nos queda darnos cabezazos hasta que nos quedemos sin cabeza. Pues eso es lo que sucede en la segunda muerte, en la esfera sumergida. Muy bien, pues yo creo que por hoy esto sería un buen resumen. Un detalle, podríamos hablar de lo que es lo que estamos exponiendo hoy está más allá de la razón, más allá del intelecto. Querer mirar esto con la mente, con el intelecto, con la razón, pues sería como querer mirar las estrellas o a mi vecino que está en... Mira, mi vecino no está tan lejos como las estrellas, está a 500 metros. O a 50 metros tengo otro vecino. Pues si le quiero mirar con un microscopio, pues no le voy a ver. Tengo que mirarle con un telescopio, con un prismático, algo así. Entonces, si queremos entender todo esto con la razón y con el intelecto, pues no vamos a encontrar nada, no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. Eso es para la gente de mente más científica. La mente más científica
tiene que usar el método deductivo e inductivo, pero tiene que mirar con el vehículo o el instrumento adecuado. ¿Cómo miramos? ¿Cómo habría que mirar esto? Esto habría que mirarlo con la conciencia. Lo que pasa es que la tenemos muy atrofiada. Hay una cosa que antiguamente tenían en la Atlántida. En la Atlántida se empezó a atrofiar esta cualidad. Es una facultad, lo que llaman la facultad del ser. La facultad del ser es la percepción instintiva de las verdades cósmicas, de las grandes verdades. Había una percepción instintiva, perdón. No tenía que venir nadie a explicarte lo que tú te dabas cuenta de esa gran verdad. Entonces la gente lo compartía porque todos se daban cuenta. Es como, pues si tenemos aquí este vaso, lo vemos todos. Este vaso, todos vemos que es azul, a todos nos parece azul. A un daltónico, pues igual el color es distinto, pero sigue viendo el vaso. Igual no lo ve azul, lo ve violeta, no lo sé. Depende del tipo de daltonismo. Pero el vaso lo ve. Cuando alguien es ciego, el vaso no lo ve. Lo puede notar si lo toca con las manos y ya lo va a percibir de una forma. Pero con la visión no lo va a percibir. A una persona que sea ciega de nacimiento, tal vez sea difícil explicarle lo que es el azul. Eso es curioso porque hay gente ciega de nacimiento que puede ver colores y sueña con colores. ¿Y de dónde lo ha sacado? Anda. Pues parece que está viendo los colores con otro sentido que no son los ojos físicos. Eso es muy curioso. Eso es muy curioso. Suceden cosas a nivel científico, comprobable y demostrable, que son muy curiosas y nos muestran todo este mundo invisible. Luego está donde queramos poner la atención. Ya hemos visto que hay unos intereses globales fomentados por lo que nosotros conocemos como las logias negras, para que estos temas no se investiguen, para que no se haga ciencia de lo espiritual. Nosotros queremos lo que es diametralmente opuesto. Nosotros queremos hacer ciencia de la espiritualidad. Lo vemos que es urgente y que es imprescindible, importantísimo. Hacer ciencia de la espiritualidad, hacer ciencia de lo invisible. Necesitamos comprobar, necesitamos comprender, necesitamos saber qué es real y qué es fantasía dentro nuestro. Y bien, esa facultad la podemos recuperar, esa facultad que se perdió de forma masiva. Luego siempre, pues hay personas que la tienen más, hay personas que la tienen menos, hay personas que la cultivan, hay personas que la tienen completamente atrofiada, hay otras personas que la tienen mutilada, esa capacidad, esa facultad del ser. Pero disolviendo el ego, podemos comprobar también los resultados, incluso a través del intelecto. Si disolvemos el ego y recuperamos un poquito solo, de esta facultad del ser, esta percepción instintiva de las verdades cósmicas, de las grandes verdades de la vida, podemos constatar, luego podemos comprobar, podemos hacer comprobaciones con el intelecto, que ya hemos visto que es algo que mira más cerca, ¿no? La conciencia mira más lejos, ve más en lo invisible para los ojos. Muy bien, pues si quieres añadir algo más, Delia, hasta aquí mi primera parte. Sí, podría añadir algunas cosas. Vivi dice algo que me gustaría responder. Dice, tenemos un objetivo al llegar a la Tierra. Ay, perdón. Pulsé la cámara, pero no respondió. A ver, ahora sí, ¿no? Sí. O cómo saber a qué venimos a la Tierra. Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero básicamente, haciéndola muy, 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 muy simple,
después podemos desglosarla, ¿no? Pero venimos a la Tierra o a otro planeta, porque también eso es posible, o sea, somos humanos porque necesitamos una maestría, una, un alma de diamante, ¿no? Eh, las chispas que se desprenden del absoluto son totalmente inocentes, pero también son ignorantes. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de ignorancia, caemos en el error. Por ejemplo, un niño pequeñito que no sabe que el fuego quema, puede meter la mano al fuego y quemarse. Después de quemarse, ¿qué pasa? Pues que sabe que el fuego quema y ya no volvería a meter la mano. Bueno, ese es un ejemplo muy simplón, pero a nivel supraconsciente, superconsciente, tenemos que aprender todas las experiencias de la existencia, desde ser un vegetal, bueno, un mineral, un vegetal, un animal, y luego finalmente ser humano. Y cuando nosotros somos humanos tenemos la oportunidad de ir en lugar de la rueda así, ¿no? Volver a bajar, en el cúmulo de la rueda hasta arriba podemos salir para arriba. Una vez que salimos, somos superconciencias que sirven para cosas, ¿no? Como crear mundos o gobernar diferentes regiones de otras dimensiones y finalmente reunirnos otra vez con el absoluto. Cuando nosotros nos reunimos con el absoluto otra vez, sumamos nuestra conciencia a la conciencia del absoluto y de esa forma pues somos como un alimento, ¿no? Un superalimento, pero bueno, más o menos eso es lo que puedo decir sobre esto. Ahora, yo me imagino que tu pregunta no es esta, ¿no? Sino, bueno, esta existencia que estoy viviendo con estos problemas, ¿por qué están así? Que es lo que estamos hablando. Yo creo que más o menos por ahí va tu pregunta. Entonces, bueno, primero que nada, recordemos la conferencia anterior, que fue la de la ley del karma. Tenemos un karma y el karma es un ajuste de cuentas que tiene que ser balanceado. Es un desajuste más bien. Es un desajuste que se tiene que balancear. Entonces, pues, si nosotros tenemos buenas acciones, tenemos que venir a recibir lo que nos toca. ¿Qué quiere decir? Que abundancia, felicidad, toda clase de cosas buenas. Pero si no es así, entonces tenemos que ajustar las cosas que fueron negativas, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho en las relaciones interpersonales que nos cae un jefe, por ejemplo, en un trabajo que está dedicado a hacernos sufrir. Y no le hemos hecho nada, no lo conocemos en esta existencia de antes ni nada, pero esa persona tiene todo para hacernos sufrir y sufrimos. Entonces, pues esta persona es una recurrencia karmática. A ver, karmática negativa, porque también hay karmática positiva, ¿no? Bueno, esta persona es una recurrencia, quiere decir que ya lo vimos antes, que o le debemos o nos debe, entonces las situaciones se dan parecidas, ¿no? Eh, por ejemplo, Gabriel decía al principio de la conferencia que tú vienes a repetir los mismos acontecimientos, pero quizá debamos puntualizar que los acontecimientos se repiten, pero con, más la suma de quebrados de el karma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vuelvo aquí, me vuelvo a encontrar en una relación con mi ex marido, por ejemplo. Vale, hasta ahí es porque a los 30 años me enamoré de él, a los 31 me casé con él, pues eso va a volver a pasar. Pero a lo mejor no fueron exactamente las circunstancias iguales, ¿no? Por ejemplo, yo podría haber sido el marido y ella la mujer. Podría haber sido que fuera yo quien le hiciera la vida imposible. Normalmente no puede ser así, ¿no? Normalmente es
yo te hice, tú me hiciste. Entonces, para cuando nosotros volvemos aquí, pues lo que nos pasa es que se va complicando esa recurrencia y ese karma. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a lo mejor fue una mala acción o yo tuve que, tengo que volverme a casar con él. Y luego, durante el matrimonio, algo pasa. Y ahí está el problema, ¿no? Que puede ser que yo lo haya engañado, le haya puesto los cuernos. Entonces él, en esta existencia, viene conmigo y por los ajustes karmáticos, ahora él me pone los cuernos a mí. Y bueno, ahí ya se hace una complicación, ¿no? Por eso estamos ante un mundo en el que las relaciones interpersonales son súper complicadas porque llevamos existencias de existencias dando vueltas y las relaciones se vuelven recurrentes y karmáticas. Claro que no todas, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que yo tengo un buen karma con mi madre, que mi madre es una persona que me ha beneficiado muchísimo. Ahora, ojalá yo alcance a beneficiarla a ella, porque si no, entonces le estoy en deuda. Y ahí, bueno, esperemos que no lo pague con dolor, sino con buenas acciones, ¿no? Entonces, en este sentido, la recurrencia, o sea, volvemos aquí, ¿por qué? Porque tenemos que balancear esas cuentas. Tenemos que volver a ser más o menos de la misma familia, ya lo hemos hablado, y más o menos de ciertos países, ¿no? En los que hemos andado, porque es ilógico que yo piense, voy a pedirle aquí al Banco Santander 1,000 euros, pero luego me voy a China y pienso, pues aquí en China voy a pagar 1,000 euros. Pero en China no existe Santander, supongamos. Es que no sé si existe, pero bueno, si no existiera en China Santander, pues no tengo a quién pagarle los 1,000 euros. Yo podría ir a un banco cualquiera y decirle, oiga, vengo a pagarle 1,000 euros. Y me diría, pues tú, pues tú a mí no me debes 1,000 euros. Y yo decía, no, no, pero yo lo quiero pagar, ¿no? Pues no lo puedes pagar aquí. Entonces es un poco ilógico brincar demasiado de cultura, ¿no? Entonces puede llegar a suceder por cualquier circunstancia, ¿no? A lo mejor fui, no sé, monje tibetano, pero por el exilio del Himalaya me fui a Colombia o a cualquier otro país, Marruecos. Y ya ahí en Marruecos, pues no sé, dejé de ser monje y me conseguí una familia. Pues yo puedo retornar como marroquí, pero tiene que haber una liga, tiene que haber un porqué de por qué estoy en ese país y en esas circunstancias, ¿no? Entonces eso, todo lo que nosotros venimos a hacer en esta recurrencia, tiene un porqué normalmente asociado al karma y también, pues obviamente, como se llama recurrencia, pues tiene que volver a pasar. Si yo no he liberado mi conciencia, si yo no he conseguido fabricar alma, como dice Gabriel, pues no puedo salirme de esas recurrencias. ¿Cómo se soluciona esto? Pues es complicado. Si quieren, bueno, como dice Gabriel, va a haber una segunda parte. Podemos ahondar en la segunda parte, pero básicamente, pues sí se puede solucionar una recurrencia, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica, sobre todo, bueno, realmente no en Latinoamérica, casi en todos los sitios, ¿no? Pero yo lo digo como latinoamericana, ¿no? Nosotros tendemos a relaciones muy tóxicas y la gente se pregunta por qué personas preparadas, inteligentes, se meten a relaciones tóxicas. Y dicen, es que esa mujer, eh, ¿cómo puede ser tan inteligente y a la vez tan tonta? ¿No? Por ejemplo. Bueno, pues porque existe una fuerza muy grande en la recurrencia y en el karma. Entonces, a lo mejor yo me meto a una relación, pero yo no sé manejar
esas situaciones de recurrencia que hemos venido arrastrando día tras día y pues se complica cada vez más. Pero si sí supiera, entonces a lo mejor yo digo, bueno, ya aprendí de ti lo que tengo que aprender, eh, perdono todo lo que tenga que perdonar, disuelvo egos que están implicados en eso, relacionados con eso, y quedo libre de esa recurrencia. Pero es muy difícil. Primero que nada, como dice Gabriel, tienes que estar más despierto de lo normal para poderte dar cuenta que estás metido en una recurrencia. Primero que nada. Luego, pues tienes que conocer o tener información sobre las leyes universales y darte cuenta de que no de que ponerte en sentido victimista no te va a ayudar en nada ni te va a sacar de ninguna situación. Porque muchas veces dicen, pues malditos hombres, desgraciados, y te complicas en eso de, pero ¿qué tal si no es como tú lo piensas, no? Para empezar, esos hombres fueron mujeres y las mujeres fuimos hombres y lo seremos otra vez, ¿no? Si nos quedan existencias, podríamos volver a ser hombres. En la siguiente existencia podría ser hombre y en la siguiente existencia él podría ser mujer. Aquel maltratador, desgraciado, miserable, imagínate que se muere hoy y mañana nace como una bebé, como una mujer. Pues como que ya no tiene sentido que tú lo veas como el enemigo, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién es tu enemigo? ¿Los hombres o las mujeres? Pues nadie, ¿no? Estás complicado en karma, ¿no? Si ahí también puede entrar el nivel del ser, ¿no? Si tú cambias de nivel de ser, las recurrencias karmáticas del nivel del ser anterior se van, se borran, se van solitas. Que ya eres invisible para ellos. Si tú, por ejemplo, tenías una recurrencia karmática a los 40 años, pero a los 35 lograste disolver los egos que te complicaban en esa recurrencia karmática, a los 40 ya esa persona no te encuentra. Ya no se topa contigo, porque o se topa anecdóticamente, lo encontraste en donde lo tenías que encontrar, a lo mejor en una fiesta, pero como tú ya no eres un adúltero, pues ya no le hablaste, ya no cediste en esas cosas, ¿no? Ya no caíste en esa recurrencia. Bueno, estoy hablando mucho de personas, ¿no? De nuestras relaciones personales, porque hay que comprenderlas, ¿no? A la luz de esta enseñanza. Pero también existen, pues, las circunstancias, ¿no? Como dices, Gabriel, a lo mejor creemos que es súper injusto que existan los niños que sufren, pero también hay dos caras de esa moneda. Existen personas que vienen en circunstancias muy extremas porque tienen una oportunidad más grande de salir adelante, o sea, de obtener grados de conciencia más grandes porque partieron desde más atrás, ¿no? Entre más difícil es la circunstancia, mayor es el logro. Y la otra es que pues también tienen que pagar karma, ¿no? Imagínate que, no sé, cualquier ejemplo, Mao Zedong se murió hoy y quizá mañana le toca ser una de sus propias víctimas, ¿no? Sigue el régimen con otras personas y él termina siendo un niñito de esos que sufren por sus acciones. Bueno, pues no es tan simple, no es tan mecánico. Esto igual lo que dije en el karma son fuerzas inteligentes. No se puede reducir al cerebro humano, a la mente humana, pero sí que podemos, con ayuda de los iniciados, de los iluminados, empezar a entender esto para que al abrirse nuestro entendimiento sepa para dónde dirigirse. Esto es un mapa de un camino, ¿no? El camino de la vuelta al ser, de ese retorno que les explico, ¿no? Que yo salgo del absoluto como una chispa, pero tengo que volver como una chispa de diamante, que con algo ganado, ¿no?
Si no, pues puedo volver de todas formas, pero entonces volveré a salir y volveré y saldré y volveré y así. Todas las cosas son recurrentes, bueno, no todas, quiero decir, los fenómenos naturales. Ahora mismo se está haciendo de noche, pero a la mañana saldrá el sol. Entonces, bueno, se hará de día y así. Hay muchos fenómenos recurrentes y nosotros tenemos que entender esto de la recurrencia, ¿no? Que entonces, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Y luego la cuestión es que también vienen las leyes de evolución e involución, que yo creo que eso sí lo dejamos para la siguiente conferencia.